Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on the Yoga Sutras of Patanjali. De nuevo hoy con el apoyo en la traducción de Simón Roa, Again with the support in the translation of Simon Roa, quien también hace sus comentarios pertinentes, whom also does some comments, y los comentarios de José Armando Valencia. and the comments of José Armando Valencia. Hoy vamos a hablar We're going to talk about del sutra número 33 The- del primer capítulo. the 33rd Sutra of the first chapter, Un sutra que consideramos súper importante en esta escuela, a sutra that we consider very important in this school, porque es una guía para la purificación de la mente como tal y de esa manera prepararla para el proceso de meditación, because it is a way to purify the mind as it is, and in such a way prepare it for meditation, pero también es un muy buen consejo para aplicar y vivir una vida adecuada. but it is also a great advice to apply and live an adequate life. Y para abordar este sutra And in order to approach this sutra, debemos recordar we must remember el sutra anterior, the previous sutra que menciona que para eliminar los obstáculos de la mente that mentions that in order to overcome the obstacles of the mind, se debe realizar la práctica de concentración sobre un objeto de atención mental. the practice of focusing the mind in a specific object must be performed. Es decir, That is to say, se debe iniciar la práctica de meditación so the meditation practice must be initiated con alguna de las técnicas que se comienzan a describir a partir del Sutra 34. with some of the techniques that begin to be described from the 34th sutra, Si es que se les puede mencionar técnicas. if they can be named as techniques. Y realmente no se describen, sino que se mencionan. And truly, they are not really described, but just mentioned. Y el Sutra 33 And the 33rd Sutra aborda la necesidad approaches the need de purificar la mente of purifying the mind de todo aquello que la pueda perturbar. of everything that can disturb it. La mente The mind no está diseñada, no está hecha en su naturaleza para mirar hacia adentro. is not made on its nature to look inwards. Realmente todo está mayoritariamente proyectada hacia el exterior, Truly, it is mainly projected externally, no para interiorizarse. not to internalize. Entonces, Then, es propensa a organizarse o a recibir los efectos de todos los estímulos externos. you'll have the tendency to organize and receive all the stimuli from the external effectors. De afuera todo se mueve. And outside, everything is moving. Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos, All the time, we're receiving stimuli. ante los cuales la mente, de conformidad con sus condicionamientos, In regards to which the mind, according to its conditioning, asume siempre una reacción. assumes a reaction. Esa reacción That reaction es lo que se llama en yoga un proceso de perturbación. is what in yoga is called a process of disturbance. Y ese proceso de turbulencia mental, And that process of mental turbulence, porque puede ser perturbación o turbulencia, because it could be a disturbance or a pues turbulence, debe ser purificado. well, it should be purified. Esa turbulencia mental That mental turbulence es la reacción is the reaction ante los efectores, ante los estímulos, in regards to the stimuli, a partir de las impurezas in regard from the impurities que gobiernan el pensamiento. that govern thought. Son los condicionamientos, It's conditioning, las creencias, the los beliefs, apegos, the attachments, las compulsiones. compulsions. Muy bien, entonces el Sutra 33 So the 33rd Sutra ofrece unas comprensiones muy claras y contundentes offers some very clear and contundent comprehensions para poder purificar la mente to be able to purify the mind y superar sus turbulencias, and overcome its turbulences, buscando looking for una mente serena an serene mind e imperturbable, and undisturbed, para lo cual to
establece que con relación a la felicidad, to which it establishes that in regards or in relation to happiness, que sucede o manifiesta en otras personas, that happens in other people or other people manifest, el yogi cultiva la actitud de amistad. the yogi cultivates the attitude of friendship. Ante la desdicha ajena, In regards to the foreign disgrace, el yogi cultiva la compasión. the yogi cultivates compassion. Ante la virtud o el éxito de los demás, In regards to the virtues or the success of the others, el yogi cultiva y desarrolla la alegría. the yogi cultivates and develops joy. Y ante aquellos And in front of que those son malvados, that are wicked, que son de mente perversa, that are perverse, pues la indiferencia. well, indifference. Entonces, ante los felices, So in front of the happy, el yogi se hace amigo. the yogi befriends. Ante los desdichados, In front of the distressed, el yogi reacciona con compasión. the yogi reacts through compassion. Con los virtuosos y exitosos, With the virtuous and successful, el yogi se alegra, the yogi becomes joyful, se siente complacido. feels pleased. Y ante la maldad, los malvados, los perversos, And in front of the evil, the wicked, the perverse, el yogi es indiferente. the yogi is indifferent. El cultivo de estas cualidades The cultivating of these qualities permite al yogi allows the yogi ponerse en la Imperturbabilidad. En la imperturbabilidad. Undisturbedness. Ahí lo puedes pronunciar en inglés también, qué bueno. Y lo que le permite estar en un proceso interno sereno Which allows it to be in a serene inner y process. por lo tanto And for the matter, su mente its mind está más fácilmente establecida is easily established en un flujo más tranquilo on a calmer flow y por lo tanto determinada o encauzada fácilmente hacia la meditación. and for the matter, channeled or directed easily towards meditation. A mí me parece que es claro lo que el sutra por sí mismo dice, To me, it seems clear what the sutra on itself says. pero para tratar de profundizar un poquitico, But in order to try to deepen it a little bit, y esto para la vida en general, and this for life in general, medites o no medites, if you meditate or not, pues la idea es que cultives tus amistades the idea is that you cultivate your friendships, buscando siempre relacionarte por identificación con aquellos que son felices. always intending to relate with those whom through identification seem happy, Y con los que no lo son, and with those who are not, porque tienen una vida desdichada, because they have an unhappy life, viven enredados, they are entangled. entonces el yogi So the yogi no busca relacionarse directamente de forma permanente con ellos does not intend to relate with them permanently, y se asume en una actitud de compasión, and is assuming an attitude of compassion, que quiere decir entender el proceso de esas personas que sufren, which means to understand the process of those people that suffer, comprenderlos a ellos, to understand them, pero no identificarse, but not get identified with them. no se conecta con eso. It does not connect with that. Así no genera ningún tipo de reacción con ellos, Like that, they don't generate any kind of reaction towards them. el yogi, The yogi does not generate any kind of reaction towards them y no se engancha and does not get hooked on al it no identificarse. by not getting identified with it. Y ante los que son exitosos, And in front of those who are successful, el yogi en vez de ser envidioso, the yogi, instead of being envious, simplemente siente felicidad. simply feels joy. Es también una forma de compasión, That's also a form of compassion, pero de la otra manera. but the other way around. El yogi genera empatía con el suceso afortunado de esas personas The yogi develops empathy to the happy event of those people y siente la felicidad and feels the happiness que deberían sentir esas personas exitosas. that those successful people should feel.
Y por último, And at last, es el que más controversia genera, is the one that generates the most controversy. porque las personas estamos acostumbradas Because us people were used a pensar to think que tenemos el derecho a juzgar y condenar a las personas que consideramos actúan de forma incorrecta. that we have the right to condemn and punish those who we consider act in an incorrect way. Y entonces tenemos la tendencia So then we have the tendency a desarrollar un estado de compromiso emocional to develop a state of emotional commitment con las circunstancias en general with circumstances in general, y en este caso específico and on this specific case, con aquellas personas que generan daño y sufrimiento. with those who generate harm and suffering. Las personas, los demás suelen comprometerse The others usually get commit with it, desde las emociones de la rabia, from the emotions of rage, el resentimiento, resentment, la aversión, aversion, el odio, hate, la reactividad, reactivity, la necesidad de castigo, the need for punishment, el deseo de, entre comillas, justicia, the desire for justice between quotes, que la mayoría de las veces se manifiesta realmente desde una base de castigo. that most of the times manifests from a base of punishment, Y eso el yogi lo debe superar completamente. and that the yogi must overcome it completely. Frente a las personas malas, In front of those who are evil, por perversos que sean, as wicked as they are, por terribles que sean, as terrible as they are, el yogi se muestra indiferente. the yogi shows indifference. Es obvio que no lo debe celebrar, Obviously, the yogi should not celebrate it, que no debe apoyar ni patrocinar los actos de esas personas, that the yogi should not support nor sponsor the acts of those people, pero tampoco but neither tiene sentido del yoga que el yogi se comprometa de forma negativa emocionalmente. But it doesn't make sense for the yogi to commit negatively to the situation emotionally either. Sentir indignación, rabia, To feel undignified or raged, reaccionar desde la emoción negativamente, to react from emotion negatively, cualquier emoción negativa any negative emotion va a ser siempre perturbadora para el yogi. will always be a disturbance for the yogi. Entonces, Then, por eso, ante los malvados, that's why in front of the wicked, el yogi no hace nada. the yogi does not do Me anything. refiero interiormente. I mean internally, No reacciona de ninguna forma. does not react any way, Se muestra neutro is neutral e indiferente. and indifferent. Ahora, Now, el yogi, the yogi, ante las acciones in front of the actions dañinas that are harmful de los perversos, of the wicked, puede asumir acciones can assume actions para defender a otros, in order to defend others, para protegerse a sí mismo, to protect themselves, para evitar los daños. to avoid harms. Pero esas acciones But those actions no se dan desde la reacción emocional, are not given from emotional reaction, sino desde el discernimiento, but from discernment, buscando siempre el bien mayor. always intending for the greater good. El yogi puede reaccionar materialmente, The yogi can react materially, poner una denuncia, to put a complaint, si considera que se puede permitir enredarse en ese karma, pues evitar un robo, if they consider that they can allow themselves to get involved in that karma to avoid a robbery. entonces el yogi es consciente del karma que va a generar su acción So the yogi is aware of the karma that his action can create, y por lo tanto acepta el resultado de lo que vaya a suceder and for the matter accepts the result of what will happen, y actúa and acts desde su ética, from their own ethics, desde su comprensión de la necesidad de su acción, from the comprehension of the need of their action, de la conveniencia, of the convenience, pero no desde la emoción. but not from emotion. En ese sentido, el yogi habrá de estar tranquilo y además racional. In that sense, the yogi keeps calm and is rational. Y eso puede implicar unas acciones por parte de un yogi bastante extrañas. And that can imply very weird actions from a yogi. Existe en la humanidad el derecho a la legítima defensa. In humankind, there is the legitimate right to self-defend, Tanto de propia como ajena. as your own as someone else's. Y bueno, el yogi puede realizar actos extremos So the yogi can get to commit extreme acts
pero la base o la causa de esos actos no es la ira, la confusión, la rabia o el odio. But the base or the cause of those actions is not the rage, the hatred, Ni el deseo de venganza, nor the desire to take ni de revenge, castigo. nor punishment. Es simplemente It is simply la actitud, la comprensión the comprehension del bien mayor. of the greater good. Eso es lo que quería explicar. That's what I wanted to explain. Todo eso All of that para hacer que o lograr que la mente esté menos perturbada, to make the mind be less disturbed. cada vez menos perturbada. Each time less disturbed. Muy bien, entonces ya con esta explicación le doy la palabra a José para que dé su consideración al respecto. So then through this explanation I'll give the word to Jose so he will give his consideration about it. Bueno, yo tengo dos anotaciones. Well, I have two notes. La primera The first one, es un contexto simplemente como sociocultural. it's simply like a social cultural context. Es de esas cosas que no sirven para nada, pero a mí me encanta aprender. It's one of those things that are useless, but I love to learn. Resulta que este es un sutra profundamente budista. So it turns out this is a deeply Buddhist sutra. Entonces hay que recordar que en la cultura sanatana So one must remember that in the Sanatana culture, las diferentes filosofías se entremezclaban. the different philosophies would mix between each other. Entonces no es de sorprendernos que nos encontremos con un sutra profundamente budista en el contexto de yoga. So one should not be surprised to find a Buddhist kind of sutra in the context of yoga. El sutra 1.33, So the 1.33 sutra, donde se enumeran estas 4 cualidades, where these 4 qualities are listed: dicha, bliss, compasión, compassion, amor love, o amistad, or friendship, y comprensión, ecuanimidad, and comprehension or equanimity, son la base, son 4 valores base en el budismo. are the 4 core values of Buddhism. Aunque los tenían diferentes escuelas de pensamiento de la cultura sanatana, Even though different Sanatana schools also had them, se les ha atribuido principalmente a los budistas estos 4 valores. these 4 values have been mainly attributed to the Buddhists. Reciben el nombre de Brahma Viharas, They received the name of Brahma Viharas, que son como perfecciones. which are like the perfections. Ahí está el término Brahma, There you have the term Brahma, no en el sentido de Dios, not in the sense of God, sino en el sentido de esas cualidades que le agregaban a un Dios, but on the sense of those qualities that they would attribute to a God, en el sentido de perfección, on the sense of perfection, como si ese hipotético Dios as if that hypothetical God tuviese de por sí esas 4 cualidades. had those 4 qualities. No estamos diciendo de que existe un Dios, We're not saying that a God exists, ni mucho menos que tiene esas 4 cualidades. and even less that it has these 4 qualities. Simplemente estoy dando el contexto de que eran muy exaltadas. I'm just simply giving the context that these qualities were really highlighted. Eran muy valoradas por la cultura sanatana. They were valued by the Sanatana culture. Y quienes les dieron más desarrollo y explicación And those who gave the most development and explanation to it fueron los budistas were the Buddhists, y le dejaron el nombre de Brahma Viharas, de perfecciones. and so it kept the name of Brahma Viharas, of perfections. Mudita, Mudita, que es una sensación de dicha. which is like a sensation of bliss. Karuna, que es la sensación de comprensión, de compasión. Karuna, which is comprehension or compassion. Meta, que es una sensación de amor, también de dicha. Metta, which is like kind of love and bliss. Y Upeksha, que es ecuanimidad. And Upeksha, which is equanimity. Es muy curioso It's very curious de que se usen los términos muy cercanos al Pali. that the terms that are used are very close to the Pali. Porque aunque el sánscrito y el Pali comparten palabras, Because even though Sanskrit and Pali share words, pues estas son como muy específicas, muy cercanas al Pali. these ones are very specific, very close to the Pali. Y ahí es donde pues, los autores nos explican como la relación
con el budismo. And that's where the authors explain to us the relationship with Buddhism. Es como si alguien quisiera contraargumentar que no es un sutra budista, If someone would like to counter-argument that it is not a Buddhist sutra, pues simplemente se le muestra, mira, está escrito prácticamente en Pali. well, you simply show them, well, it is mainly or almost written completely in Pali. Y ya, pues es una nota que no sirve para nada, It's a useless note, pero a mí me encanta. but I love it. Y la segunda, And the second one, sí es un poco más compleja, it's a bit more complex. y le voy a pedir a Carlos que me ayude, And I'll ask Carlos for help, porque en una parte del sutra se habla sobre la ecuanimidad, la indiferencia, because at some point in the sutra they talk about equanimity and indifference hacia los no virtuosos, hacia los malvados. towards the non-virtuous, towards the wicked. Y eso implicaría definir qué es maldad. And well, that would imply to define what is it, what is evil. Y es un concepto muy subjetivo, And that is a very subjective concept. así como lo es todo este tema que venimos hablando de los valores, Just as all this topic of the values that we have been talking about, porque son formas del humano de organizar, de darle sentido. because they are simply forms of the human to give meaning, sense. Entonces quizás lo que yo valoro, So what I value quizás no es lo mismo que mi compañero al lado valore. might not be the same thing as the person next to me values. Asimismo, lo que yo considero malvado, In the same way, what I consider as evil no necesariamente el otro lo ve como malvado. is not necessarily what the other will consider as evil. El único valor que tenemos más o menos para guiarnos The only value that we have in order to guide ourselves more or es less la preservación de la vida is to preserve life y el no sufrimiento. and non-suffering. Eso es cierto. That is true. Todo el tema alrededor de la ética, de la valoración de lo que es bueno y es malo es muy relativo. All the topics around ethics and really valuing what is good and bad is very relative. Desde el mundo real es relativo a la cultura, From the real world, it is relative to culture, y la cultura es relativa a la biología, a cómo se desarrolla en un ecosistema determinado. and culture is related. No, and culture comes from how biology develops in a determined ecosystem. Entonces los sistemas de valores pueden ser disímiles. So the systems of values can be different. Pero en este caso, este sutra no se refiere a valores externos. But in this case, the sutra does not refer to external El values. sutra 33 está referido a la perturbación interna, a la perturbación de la mente, The 33rd sutra is referring to the inner disturbance, the disturbance of the mind, a la turbulencia interna, to the inner turbulence. por lo tanto a todo lo que la genere. So, anything that will create it. Y si tus valores y principios And if your values and principles se ven retados por acciones de otros, are challenged by other people's actions, pues eso es lo que es malo para ti. well, that's what is bad for you. Y el tema no es valorativo, And the thing is not about value. el tema es hacia qué reaccionas. The thing is about what is it that you react to. Entonces José mencionó una otra forma de traducir upeksha. So Jose mentioned another way of translating upeksha. Yo la mencioné como indiferencia, I mentioned it as indifference, indiferencia ante los malvados. indifference towards the non-virtuous or the wicked. Pero la otra forma como José la mencionó también es muy adecuada, But the other way Jose mentioned it is also very adequate, y es ecuanimidad. which is equanimity. Implica una cualidad interna It implies an inner quality, precisamente de no perturbación, precisely of non-disturbance, de inamovilidad, of non-mobility, unmovement, no reacción no reaction ante las circunstancias externas, towards external circumstances, por mucho que reten nuestros valores, for as much as they challenge our values, nuestros principios, our principles, nuestras creencias. our beliefs. Entonces, cada persona entenderá lo que es bueno o malo para ella. So each person will understand what is good and bad for them. De hecho, el yogi en general In regards to, in fact, the yogi in general puede tener un nivel de tolerancia muy alto frente a las reacciones de los ignorantes. can get to have a great degree of tolerance towards the reactions of the ignorant. Entonces, por ejemplo, So, for example, para algunas personas el chisme, for some people, gossiping
la crítica, criticizing, los insultos verbales verbal insults, o incluso las actitudes físicas que como actitud son agresivas, or the aggressive physical attitudes. pues para el yogi eso es nada. So, well, for the yogi, that is nothing. No le genera ningún tipo de reacción interna, That does not generate any kind of inner reaction. mientras que para otras personas eso sería absolutamente inaceptable Whilst for other people, that would be completely unacceptable. y por lo tanto motivo de reacción. And for the matter, a motive to react. Es un ejemplo, It's an example. pero frente a circunstancias que para cualquier yogi pueden ser realmente negativas o inaceptables, But in front of circumstances that for a yogi can be truly negative or unacceptable, sean las que sean, whatever they are, pues el yogi se mantiene indiferente. well, the yogi stays indifferent. Un ejemplo, An example, el consumo de carne. the meat consumption. Pues la mayoría de las personas consumen carne para alimentarse. Most people eat meat to feed themselves. Y para algunas personas que están en el camino del yoga, And for some people that are in the path of yoga, eso puede ser completamente inaceptable porque son veganos o vegetarianos. that could be completely unacceptable because they are vegetarians or vegan. Sea lo que sea que piensen, Whatever they think, ante la acción de consumo de carne por otras personas, in regards to the action of the meat consumption of other people, esos aplicantes a yogis deben ser ecuánimes. those yogi aspirants should be equanimous. Y pues a mí me gusta utilizar más la palabra indiferente, And I like to use the word indifferent porque implica el no reaccionar de ninguna manera, como si no hubiera sucedido nada. because it implies to not react in any way, like if nothing happened. Entonces, todas esas comprensiones acerca de lo valorativo son muy relativas. So all those comprehensions in regards to the valuable is very relative. Y se quedan en el fuero interno del yogi. And they stay on the inner forum of the yogi. Alrededor de su fuero interno es que el yogi debe evaluar. It is inside their inner forum that they have to evaluate. Eso es. And that's it. Muy bien, de esta manera terminamos Very good. And like this, we are done este podcast. with this podcast. Y en los siguientes comenzaremos a citar y a estudiar las diferentes técnicas, entre comillas, técnicas de meditación And on the other ones, we're going to quote and study the different meditation techniques que se presentan como objetos del enfoque mental. that are presented as mental focus points. Nos escuchamos en la próxima. We will listen to each other on the next one.